En el podcast que todos quieren oír, abriendo melones sin censura surgir. Albert y Oriol sin pelos en la lengua, de temas polémicos la verdad se despliega. Conversaciones arriesgadas sin control, se habla de todo sin tabúes ni protocolo. Sexo, política, religión y más. En abriendo melones ningún tema se va. Con Albert y Oriol no hay tema vedado, la sinceridad sin filtro es su legado. Los melones se abren y la verdad fluye con audacia e inteligencia. Este podcast se construye. Radio La Bastida en Abriendo Melones. Muy buenas a todos, buenas tardes. Hoy estamos viernes 26 de abril de 2024. Todos os estaréis preguntando que, bueno, seguramente habréis hecho scroll, os habrá salido ahí por shorts de YouTube y demás. Y estáis preguntando que qué hacemos aquí, qué es lo que intentamos o hacia dónde vamos. Yo soy Oriol Conesa y aquí estamos en un programa llamado Abriendo Melones. ¿De dónde viene Abriendo Melones? Aquí vamos a tratar todos los temas, no hay censura, hasta donde podemos llegar, si no, ya nos van a cancelar el primer día del programa. Pero aquí la idea es charlas distendidas, hablar de todo, traer a grandes protagonistas que siempre nos van a abrir aquí el programa, como por ejemplo aquí nuestro gran amigo Albert. Bueno, en este caso son Alberts, son tocayos. Albert González Molina y Albert García Valentí, que es nuestro invitado de hoy. Doy paso aquí a nuestro querido presentador, Albert González. Pues muchas gracias, Oriol, por esta introducción en este accidentado inicio de primer programa, pero bueno, cualquier buen programa tiene que empezar de esta manera para luego ir a mejor, eso lo sabemos todos. Exacto, siempre. Y bueno, qué decir, encantados de estar aquí en las instalaciones de Radio La Bastida, de la Fundación Marianao. Y como decías, Oriol, pues en este programa vamos a abrir muchos melones. El primero lo vamos a abrir hoy mismo y vamos a abrir el melón de uno de los trastornos que afecta a gran parte tampoco, pero a muchas personas aquí en el territorio español y en el mundo entero, que es la sordera. Tenemos con nosotros hoy a Albert García, que nos viene a hablar un poquito de ello, porque él lo ha vivido en primera persona y vamos a intentar indagar un poquito en cómo ha sido su infancia, qué problemas ha encontrado y cómo ha ido saliendo adelante, por supuesto, de todos ellos. Encantado que estés aquí, Albert, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, agradeceros la invitación al programa. Estoy muy contento de poder expresar un poco mi opinión y un poco la visión un poco de este trastorno, un poco de esta discapacidad. ¿Vale? Antes que nada, me gustaría también hablar un poco de la discapacidad en general, porque hay diferentes tipos de discapacidad. Porque dejémoslo claro, Albert. Trastorno no, discapacidad. Discapacidad. Sí, discapacidad. Aunque ahora, en los últimos años, siempre se ha venido hablando más bien de diversidad funcional, ¿vale? En lo que son los institutos y las escuelas, siempre ya se habla ya no tanto de discapacidad como de diversidad funcional. Entonces, sí que me gustaría expresar un poco, pues, antes de empezar con el tema de la discapacidad auditiva o la diversidad funcional auditiva, pues ver un poco qué tipos de diversidad hay en general. Hay la discapacidad o la diversidad funcional intelectual, que afecta a lo que es el cerebro, a las funciones psicomotrices, y también hay otro tipo de discapacidad, como puede ser la visual, la ceguera, como todos conocemos, o incluso la motriz, en el caso de que también afecta a lo que es el normal funcionamiento del cuerpo. Y en mi caso es una discapacidad o una diversidad funcional sensorial, es decir, que afecta a los sentidos, en este caso al oído. En principio, lo que es la discapacidad o diversidad funcional auditiva, pues, dentro de aquí también hay diferentes grados, ¿no? Como puede ser un primer grado que es oído medio, oído más o menos. Después hay la sordera o discapacidad auditiva severa y la profunda, ¿no? Entonces, claro, yo lo que dentro de mi aspecto, yo me muevo en lo que es la diversidad media hacia severa, ¿vale? Entonces, no tengo un gran, digamos, problema en mi día a día, ¿vale? Para poder relacionarme con las personas o entender lo que dicen o lo que sea. Pero sí que tengo compañeros pues, que tienen una pérdida auditiva pues, mucho más profunda y que les cuesta mucho más
relacionarse y aprender el idioma o aprender el lenguaje que nosotros conocemos como siempre. En tu caso es un único oído, ¿verdad? Exactamente. En mi caso, bueno, realmente son dos oídos. En un oído no oigo absolutamente nada. Lo que me es imposible, aunque me ponga una prótesis auditiva, que es lo que llevo ahora puesto, pero bueno, con el otro oído pues me defiendo y más o menos pues puedo recuperar con la prótesis auditiva pues, casi el 90% de la audición. Vale, porque el grado, digamos, de que tú puedes escuchar con aparato y sin aparato, digamos, con la oreja más auditiva, ¿qué tanto por ciento sería? Sí, sería alrededor de un 60%, 40-60% aproximadamente. Dependiendo de... siempre te dicen que con los años, pues uno va perdiendo audición, ¿vale? Cuando te haces mayor, pues siempre vas perdiendo audición o pierdes un poco, pues entonces la capacidad auditiva es lo normal, ¿no? Cuando te haces mayor, pues pierdes audición y vas perdiendo tal. Lo que pasa es que en mi caso, aunque sea un 10% de pérdida, para mí ya significa mucho, porque yo solo vivo un 80% en mucho el oído. Claro, entonces es más grave. Y perdiendo audición poco a poco es más grave. Entonces, sí que yo, por ejemplo, en mi caso, y seguramente en el de muchos, pues nos hacemos pruebas a lo largo de los años, más que nada para saber cómo está nuestra audición y cómo evoluciona. Vale, una cosa que a mí me interesa, que también la gente que nos esté viendo les interesará mucho, me gustaría saber el relato, cómo has ido viviendo tú desde pequeño, desde que tú te das cuenta de, vamos a decir, una discapacidad o algo enfrente de los demás que no nos damos cuenta, que escuchar parece que no, pero que nos da la vida y demás. A mí me gustaría saber, y que la gente que nos está viendo, cómo has vivido esta evolución, en la cual, cómo lo has sufrido, cómo lo han sufrido los de alrededor y cómo has visto tú la evolución de la gente que sufre sordera, cómo lo coge la sociedad, igual de cómo, que si empatiza, que si no, que si recibe, que si esas bromas de mal gusto que siempre, porque digamos los niños siempre somos muy crueles, porque no nos ponemos no empatizamos con esa persona que está sufriendo esa discapacidad, y cómo has ido viendo tú la evolución, que si siguen con los mismos problemas, que si hay una concienciación mucho más grande. Me gustaría saber un poco ese relato, cómo ha ido evolucionando. Porque empezando a ver por el tema de la infancia, pregunta desde el desconocimiento total, ¿esta discapacidad la tienes de nacimiento o fue algo que con los años notabais pues tú, tus padres, que algo no iba bien y yendo al médico al final pues descubristeis que había este déficit? No, en mi caso es de nacimiento, ¿eh? Hay personas que sí que les pasa esto que acabas de decir, pero en mi caso, y en la mayoría de los casos que yo conozco, que tengo el gusto de conocer, es de nacimiento. La mayoría son de nacimiento y en mi caso es de nacimiento. Entonces, yo cuando nací ya nací con un problema mi madre tampoco tuvo un buen parto, tuvo una cesárea, entonces la parte más débil de la familia era la oreja, porque mi madre también tampoco sorda, mi abuela también estaba sorda y parte de la familia de mi madre, primos, hermanos y tal, pues también tienen aparatos y también llevan... Había algo genético. Sí, hay algo genético. Entonces ya es congénito, entonces cuando ya naces así, pues ya tienes el problema añadido, ¿no? Entonces sí que tengo que decir que estuve como 2 meses en la incubadora, porque yo nací prematuro, y también eso como que ayudó a que ese problema pues apareciera pues en ese momento, ¿no? Te entiendo en eso, yo también fui prematuro de 2 meses. Pues mira, ahí estamos. No lo sabemos, señores, pero son hermanos separados. No, nos conocemos, pero no somos hermanos. Pues y en base a esto, Albert, precisamente, el relato de desde que eres pequeño, ¿cómo ese Albert pequeño vive con este problema? Porque claro, ahora digamos que es más fácil, ahora ya tienes pues la vida quizá más hecha, tienes tus estudios, tienes tu trabajo, pero en esas primeras etapas que todo es más complicado, ¿cómo vive un niño el tener esto cuando a lo mejor pues otros no lo tienen y ves que en ciertos aspectos pues tienes quizá más dificultades también de aprendizaje? Sí, piensa que yo tengo 30 años, entonces hace 15, 20 años
no había la misma tecnología que hay hoy en día. Entonces, hoy en día, pues, con un dispositivo Bluetooth o con audífonos mucho más potentes, pues te ayudan y te facilitan mucho más el poder oír y el poder hacer la vida normal, ¿no? Pero en ese entonces ya habían los primeros audífonos. Me plantearon la posibilidad, cuando yo nací, valoraron un poco, porque cuando uno nace con discapacidad auditiva, pues le hacen un estudio y valoran si ponerle un implante coclear, es decir, dentro de la oreja y el caracol, y dentro del caracol hay unos pelillos, y esos pelillos se sustituyen por membranas mecánicas. ¿Vale? Entonces las membranas mecánicas son como imanes que actúan en función de las ondas del sonido. No piques a ver porque se acopla el sonido. Son en función, pues entonces, como si fuera una reverberación del sonido, y ayuda pues al cerebro a interpretar los sonidos y a ver cómo es. En mi caso, como que yo oía más o menos sin los audífonos y que más o menos podía espabilarme, pues bueno, decidiendo ponerme el audífono a ver qué tal. Y cuando fui con el audífono y tal, y vieron los progresos que tenía una adaptación, pues no hizo falta pues, ponerme el implante coclear en este caso. Y los primeros años cuando estuve en la infancia, en primaria, estuve aquí en el Barrufet, muy a gusto, muy bien, y realmente sin mayor problema, realmente sí que es verdad que algún niño se metía conmigo, sí que es verdad que preguntaban más ¿por qué llevas esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces...? Claro, yo creo que también te creo que es por el desconocimiento que decías tú antes, ¿no? A veces la gente no se puede poner o no es capaz de ponerse la piel de los demás, ¿no? Y también se agradece esto porque aprendes también desde otro punto de vista a tener comprensión y a intentar explicárselo a los demás. Siempre que me preguntaban, pues yo siempre estaba abierto a responder las preguntas. Esto que dices es muy interesante porque no siempre es por maldad, que a veces nos pensamos que es maldad y a veces es la simple curiosidad, el no entender y que necesitas que alguien te dé esa explicación. Exacto, sí. Entonces, claro, la cosa es, sobre todo desde el desconocimiento, porque hay muchas veces que, ¿por qué hace eso? O ¿por qué no me ha escuchado? ¿O por qué no? Entonces, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Intentar pues, explicárselo e intentar que lo entiendan. Cuando somos más pequeños, pues jugamos y es más complicado, pero bueno, los primeros años muy bien, hasta que llegué a lo que es la ESO perfecto. Durante la etapa de la ESO sí que recibí la ayuda de un técnico, en el cual me pusieron una emisora FM, ¿vale? Es como una especie de micrófono, en el cual yo le daba este aparatito al profesor, ellos se lo colgaban y podía yo hacer las clases sin ningún problema. Porque sí que es verdad que desde primaria, desde pequeñito, siempre en las aulas, he estado siempre en la primera fila. Porque, vale. Sí. Ahora entiendo por qué eras el más avanzado de la clase. Sí, eso sí que contribuye a eso también, ¿no? No, y aparte también el tema de concentrarse y de ponerse a hacer trabajo. Pero aparte de eso, que por necesidad, pues me ponía gente delante y ya con ese aparatito pues ya podía pues, más o menos relajarme, porque siempre tenía el micrófono del profesor puesto y ya podía dar la clase que yo lo oía perfectamente. Era como una especie como de micrófono. Bueno, sí. A todo esto, en todo momento el equipo docente, tanto de parvularios, primaria y secundaria, empatizó contigo, o sea, entiéndeme que no pusieron pegas, te preguntaban si escuchabas bien, te dieron todo el tema de ayudas, o te encontraste... ¿Los profesores o los alumnos? No, los profesores, yo hablo del equipo docente. ¿Encontraste a lo mejor una barrera de, con todos mis respetos, joder, ya me está dando aquí por culo, me tengo que poner aquí el aparato, me tengo que preparar todo y demás? ¿Te encontraste con esa barrera o todos...? No, realmente tuve bastante, creo que tuve bastante suerte y no hubo ningún profesor que yo recuerde que pusiera pegas a ponerse el micrófono y ni que tuviera ningún reparo en poder... Oye, sí, incluso hasta me lo recordaban, ¿eh? Cuando entraban en clase, incluso, Albert, dame el de esto. Yo te lo daba y siempre... que yo recuerde, no había nunca ningún problema, ni en la universidad tampoco.
O sea que, imaginaos. Y referente, sin irnos de este tema con los profesores, en el tema, por ejemplo, bullying, que imagino que en el instituto siempre hay más graciosos de la cuenta, el profesor intercedía en esto, sabiendo pues que estás más indefenso con este tema, al estar tú solo con este problema pues que nadie más de la clase tenía, o no tanto. Te lo comento porque yo, por ejemplo, a mí me ocurrió que yo en bachillerato coincidí con una persona que era discapacitada visual y se había cambiado de instituto porque en el otro instituto le habían hecho bullying muy bestia y cuando se vino al mío, tampoco, no digamos que había bullying, pero no acababa de encajar en la clase, la gente la dejaba como muy de lado y yo me vi a veces como que era de las pocas personas que le ayudaba a veces cuando necesitaba ayuda y el profesor, la verdad que lo veía, porque veía los feos que hacían el resto de compañeros y tampoco de alguna manera intentaba ayudarla, intentaba tener una charla amena, no para castigar, no para recriminar, sino para decirles, escuchad, veis que vuestra compañera tiene este problema, pues echarle una mano, ser amables con ella. O sea, en tu caso, tú siempre te sentiste respaldado por los profesores. Sí, en este caso yo también pienso que tuve suerte, porque también conozco otros casos que no tuvieron tanta suerte y sí que me han comentado pues, que lo pasaron bastante mal. Entonces, yo siempre digo que he tenido suerte y que dentro de que bueno, pues podía hacer lo mío, pues los profesores pues, me ayudaban e intentaban siempre que me sintiera a gusto. No he tenido que ir, recuerde que no tenía nunca ningún problema. Siempre ha sido algo más llevadero, más que... Lo que a mí también me gustaría ahondar un poco más, ¿vale? Y esto es algo que personalmente me interesa mucho, es a ti cómo crees que te ha curtido, la discapacidad. O sea, ¿qué es lo que crees que te ha podido forzar más a ser mejor persona? Las cosas como son, es que tu lucha es continua, es cada día, las 24 horas del día y demás, se te presenta esta discapacidad y lo que nosotros damos ya por hecho, tú te tienes que esforzar mucho más. Y hay según qué cosas cotidianas de cada día, que tú luchas para que ahora mismo, seguramente puede ser que haya según qué cosas que a lo mejor se te escapan, pero que tú has conseguido paliar de otras formas. Entonces me gustaría saber cómo lo has conseguido o cómo ha sido esta lucha curtiéndote y hasta llegar al día de hoy, que nadie lo diría. Que nadie viéndonos, es que estoy seguro que nadie diría de esta persona tiene una discapacidad cognitiva. Aquí no engañamos a nadie. Aquí no engañamos a nadie, ¿vale? O sea que esto es 100% verídico, señores. No, la verdad es que, a ver, no, la verdad es que sí que cuando tienes un problema de estas características, que repito, en mi caso es menos grave de lo que realmente podría hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que tú dices, Oriol, que te ayuda a curtirte, porque te enfrentas a situaciones diariamente en las que tienes que encontrar soluciones. Entonces, te ayuda a curtirte, te ayuda a madurar, a tomar decisiones que igual otras personas que no tienen ningún problema nunca los tomarían, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues sí, te ayuda bastante a madurar y a pensar en otras cosas que puede que un niño de 5 años o 6 años no piense. ¿Podríamos hablar de estas situaciones, de estas decisiones que te ves obligado a tomar que otra persona no tendría que tomar porque no tiene esas características? ¿Nos podrías decir ejemplos? Porque la verdad, desde el desconocimiento yo no sabría en qué momentos tú, por ejemplo, porque yo como te veo que estás hablando con nosotros tan normal y todo, no me hago la idea bien de en qué momentos puede ser que tú digas, ostras, pues aquí estoy notando de verdad esta discapacidad que tengo, porque en otros momentos entiendo que no. Claro. Entonces, sí, claro, yo en principio, a ver, en mi caso de decisiones como tal, no, pero sí que ha habido algún momento, por ejemplo, en alguna clase o que me he tenido que apartar de mis compañeros obligatoriamente para poder estar delante de la clase, para poder priorizar el relacionarme con mis compañeros o estar atento en clase para poder, porque es que no podía hacer las dos cosas. Era o estar atento en clase o relacionarme con mis compañeros, no podía hacer las dos cosas a la vez. O ha habido veces que, por ejemplo, se han ido de excursión mis compañeros a un parque acuático
Recuerdo una vez en primaria, creo que fue, que se fueron de excursión a un parque acuático y yo no. No puedes. Yo el agua, no, a ver, sí que puedo ducharme tranquilamente, pero lo que es agua todo el día, cloro, piscina sobre todo, tengo unos oídos muy sensibles derivados de esta discapacidad. Entonces no puedo meterme en el agua, a no ser que meta la cabeza una vez solamente, pero no puedo meterme en la Que mejor que no. Mejor que no, exactamente, mejor que no. Entonces, cosas así, ¿no? Perderme cosas, o por ejemplo en el mar, por ejemplo, cuando estoy con mis colegas o lo que sea, pues no me puedo meter en el agua, porque si me meto en el agua me tengo que quitar el aparato y no digo nada. Entonces no voy al mar por eso, o prefiero no ir a estos sitios donde me tenga que quitar del aparato o lo que sea para poder relacionarme, porque si no, no me entero de nada. O ahora ya de más mayor, pues yo qué sé, ir con algunos colegas a una discoteca o a un bar o musical o lo que sea. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido y no me entero absolutamente de nada. Tengo que estar mirando a las personas totalmente siempre para seguir la conversación, si no, me quedo... Y con estos problemas que tú estás diciendo y demás, que seguramente, por desgracia, hay mucha gente que lo sufre y demás, ¿tú has notado que haya una concienciación, igual que por ejemplo ahora hace unos años por el tema de gente que tiene discapacidad, silla de ruedas y demás, que estamos viendo que hay más plazas para discapacitados, entradas para discapacitados? ¿Tú has notado que a nivel de usuario que sufre de sordera y demás, se está haciendo algo para que parece que no estéis arrinconados o que no haya opciones para vosotros? Porque, a ver, porque yo creo que todos tenemos los mismos derechos a que tú tengas, a ver, casos como el tema de ir a la playa, de según qué situaciones, son más difíciles, pero a lo mejor el tema de ir a un bar musical y demás y todo, unos cascos o algún tipo de adaptación. ¿Tú has notado que hay más concienciación en la sociedad en estos aspectos? En España no tanto. En España falta un poco más de concienciación y un poco más de, digamos, de presupuesto. Porque también falta también a veces de presupuesto. Yo creo que también no es tanto la voluntad, sino como el presupuesto que hay detrás, ¿no? Porque todo esto implica pues, unos presupuestos para instalar pues, aparatos electrónicos para poder pues, ayudar a este tipo de personas, ¿no? Sí que hay veces que sí que noto que faltaría, pues, por ejemplo, a los cines, algún invento o algún aparato, que seguramente en otros países sí que tienen, para poder yo ir al cine y escuchar la película sin que yo tenga que estar preguntando al del lado qué es lo que ha dicho el actor o la actriz, lo que sea. Porque eso, ¿por qué te ocurre? A ver, disculpa. Porque tú tienes un oído completamente sano, entiendo, pero el otro está, habías dicho que no recuerdo, al 60%. Al 70% aproximadamente. Al 60% aproximadamente. Y tú con el aparato que llevas, ¿a cuánto mejora de ese 60%? A un 90% aproximadamente. A un 90%. Y ese 10% de diferencia que tendrías entre el aparato, o sea, entre el oído que tienes el aparato y el oído sano, es tan invalidante. Es decir, tú estás en el cine y a la mínima que haya alguien por ahí hablando, se te mete como el sonido por ahí y no eres capaz de escuchar bien lo que dice la Sí, yo película. lo que pasa es que tengo solo un oído sano, el otro no. Entonces, el oído sano es el que lleva el audífono. ¿En el sano? Sí. Ah, esto no lo sabía yo. Claro, Pensaba que era en el otro para contrarrestar eso. Hay uno que no oigo nada. Aunque me ponga audífono, no oigo nada. Absolutamente. Es el derecho. El derecho. El derecho. Hay uno que no oigo absolutamente nada, aunque me ponga audífono. Da igual que me ponga audífono que no. Y ya queda anulado. Entonces yo solo oigo por una oreja. Y que es el sano, entre comillas. ¿Por qué? Porque tiene este 60%. Vale. Entonces yo lo estaba entendiendo mal desde el principio. Sí. Tienes uno desde el que no oyes absolutamente nada. Correcto. Y desde el otro oyes el 60 y puedes llegar al 90 con el audífono. Exactamente. Ahora voy entendiendo más el puzzle porque entiendo el porqué. Porque claro, con los porcentajes, Sí. si uno lo tienes perfecto y el otro lo tienes regular, pues digo, bueno, más o menos tienes que ir escuchando, pero claro, es bastante más limitante de lo que Sí. imaginaba. Hay veces que, yo qué sé, ruidos, por ejemplo, ruidos de platos, de voces, gritos. Claro, todo esto en un bar está presente, no quieras o no, Sí. está ahí. Entonces, claro, si tienes una mesa al lado con
5 personas que están discutiendo, que están hablando fuerte, los que yo tengo inmediatamente a mi lado, no los escucho. No, O te es muy difícil o que tienes que poner tanta atención, exactamente. tienes que estar pendiente de esa persona para poder captar algo. Y aparte parece eso que... un poco ese sketch que siempre hacen en todas las series de ¿qué dices? Perdón. Es continuo eso. Sí. Bueno, hablaremos también de cómo él se ha desarrollado como persona, en su formación y todo, y para mí, cuando entremos eso, es que el valor que tiene lo que has hecho, porque has tenido que poner el doble de atención de la que ponemos los demás. Sí. Es muy difícil ya, a mí me pasa de estar escuchando una cosa durante 2 horas y por muy interesante que me parezca, la cabeza de alguna manera me lo difumina porque cuesta estar concentrado. Pues si encima tienes ese problema de audición que no te permite escuchar perfectamente lo que están diciendo, aún es más fácil que tú pierdas el interés y empieces a pensar en tus cosas. Exacto. O sea que me parece realmente increíble. Uriol, hemos traído un primer invitado excelente. Como Dios manda, en Abriendo Melones, calidad primera. Como Dios manda. Pues sigamos hablando de esto. A mí una cosa que me gustaría, por simple curiosidad, ver es dispositivos y diferentes artefactos, por así decirlo, que haya para el tema de la discapacidad auditiva. Sí. Está el famoso sonotone, ¿no? Sí, el audífono. Que es el típico, el audífono. ¿Qué otros sistemas hay? Hay lo que me he comentado antes, que será el implante coclear, que eso se implanta en la cóclea y es un sistema magnético con una petaca y eso funciona a modo de audífono, ¿vale? Como si fuera un audífono, lo que pasa es que tiene un implante dentro del cerebro. Entonces, para casos más extremos. Exacto, son para casos mucho más extremos y que no viven absolutamente nada y tienen pérdida auditiva total en ambos oídos. Entonces, ahí sí que actúan los médicos, pues que contra más temprano se haga, mejor será la adaptación. Mejor la persona pues, se acostumbrará al sonido y tal. Lo que pasa es que nunca será un sonido 100% natural. También hay soporte para audífonos, en los cuales, por ejemplo, hay las emisoras de FM, son, digamos, micrófonos para escuchar, yo qué sé, la reunión, para escuchar a un profesor, para escuchar, bueno, a gente de alrededor, si le interesa, lo que sea. Son micrófonos adaptativos, que se llaman. Entonces tú puedes escoger si puedes escuchar a una persona, a 2, a 3, o escuchar a otra persona. Lo que pasa es que, claro, hay veces que funciona bien, hay veces que funciona mal, por el tema de que hay más ruido, menos ruido, depende. Y hay varios más. Hay, por ejemplo, el bucle magnético, que ahora ya no se utiliza tanto, pero sí que se utilizaba antes, que tú entrabas dentro de... era como una especie como de cable, imaginaos el cable de fibra óptica, que estaba pues repartido por todo el techo, y tú cuando entrabas en esa zona, donde estaba repartido este cable, tú entrabas dentro del bucle, donde habían unos, digamos, auriculares en la zona, y tú podías captar pues, el ambiente que había. Podías escuchar sonidos, era como un amplificador, para que lo entendan, era como un amplificador. Eso pues funciona para aquellas personas que puede que tengan poca pérdida auditiva y le funcione, pero a mí yo lo he probado y no me ha dado resultados. Lo que más me ha dado resultados es la emisora de FM, eso sí que a día de hoy lo sigo utilizando. Vale. A todo esto y así enlazándolo, por lo que estamos hablando y demás, audífonos, medios, aquí digamos todo un complejo de aparatos de, a ver cómo lo digo bien, sería como que hay una necesidad de tecnología y demás para llevar esto a cabo. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algo el tema de subvenciones, tema de ayudas, tema de organizaciones? Todo esto, porque partiendo también de la base de Albert, hay un desconocimiento brutal de la gran mayoría de la sociedad. Entonces, dinos cómo los pasos que tú hiciste en su día, qué tipos de estudios hay, qué grados hay, digamos, de subvenciones y demás, si tú consideras que son suficientes y si tú consideras que abarcan todas las situaciones o que haría falta darle una vuelta para concienciarse mejor de cómo es el día a día de las personas que sufren esta discapacidad. Sí, a ver, sí que hay subvenciones, sí que hay bastantes subvenciones. Lo que pasa es que depende mucho de
del sueldo de tus padres, digamos así, para recibir la subvención. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes unos padres que tienen un buen sueldo y ganan, bueno, que se ganan bien la vida, pues esas subvenciones nunca les van a llegar, porque siempre estarás como interpretando como cubierto, ¿no? En teoría. Ahora, si tú, por ejemplo, la suma de tus padres y en total no supera unos estándares, entonces sí que te llegan las subvenciones, es lo más común. Pero sí que hay subvenciones, pocas, sí que realmente hay pocas, y cuando te llegan, o sea, son pocas y mal, porque te llega poco. Lo que te llega no es suficiente como para cubrir los gastos de la compra de un audífono, porque no sé si lo sabéis, que un audífono normal y correcto como el que llevo yo, que tampoco es tan bueno, sí que es uno de los últimos modelos, pero tampoco ¿Nos dejas intentar adivinar? El Sí. precio, bienvenidos al precio justo. El precio justo, señores. Podemos hablar aquí de discapacidades, como podemos jugar al programa de televisión. ¿Uriol lo sabe el precio? No, pero se lo puede imaginar. pero lo Voy puede a decir. decir 2.500. Te acercas mucho. No soy bueno, Te acercas mucho. Siguiente sección, señores. El precio justo. 3.000, 3.500 más o menos. Efectivamente, 3.500. Este lo sabía, Yo creo que sí, No, pero porque La mirada porque desde no, fuera. porque yo tenía una abuela que también tenía la misma discapacidad y todo y Y se lo comprabas tú. no, bueno, mi padre en este caso y sin subvención ni nada, pero bueno. Y además del audífono, ¿hay algún coste añadido por el hecho de tener esta discapacidad? No, siempre es el audífono. Y en base a eso, tú pides siempre la subvención o la ayuda para poder costear el parte del precio del audífono. ¿Porque es tuyo o está como alquilado? No, es ¿Necesita mío. un mantenimiento? Es totalmente mío y sí que voy a revisión a mi autoprotesista, aquí en San Boy, Centro Educativo Llobregat. Desde aquí la huida, Lisbona, la Sambo. En la plaza del ayuntamiento. Allí estarán Eva y Joan para poder atender, o sea que siempre están, y es un servicio top. Para mí, siempre he ido con Joan Ross y además que es tercero en el ayuntamiento de Esquerra Republicana. Entonces, bueno, para mí es mi padre auditivo, porque lo he llevado siempre desde que tenía 3 años. O sea que con él siempre he tenido una relación muy especial y es como si fuera mi padre desde la oreja, prácticamente. Porque él siempre ha sido mi autoprotesista y mira, siempre me ha ido bien y siempre he estado con él. Sí. Y muy bien, la verdad es que las subvenciones siempre van llegando y es una cosa que, bueno, pues sí que estaría bien poder recibir más ayudas y más subvenciones para poder costear estos aparatos, porque evidentemente se acaban estropeando al cabo de 3, 4 o 5 años, los que sean, y tienes que comprar algo nuevo. Así que también es un coste. No, claro, es que no nos hacemos la idea, pero claro, todo este tinglado, el aparato, audiometrista, además y todo esto tiene un coste. Esto no es dinero que caiga del cielo, que tú vayas ahí, oiga, que tengo un problema en la oreja, no se preocupe, hombre, pase. Todo esto son más cosas que tienes, más trabas en el camino y que es lo que, enlazando con lo que decía antes, que esto te acaba curtiendo, te acaba, en tu caso, lo has utilizado como una arma diciendo de esto me voy a levantar, me haré más fuerte, e incluso con lo que yo vaya adquiriendo de conocimientos y de vivencias, intentaré ayudar a la misma gente que le pasa lo mismo. O también puede ser, que esto ya daremos para otro, abriendo melones, que sería todo el tema de inseguridades, de miedos, de fantasmas, que no todo el mundo lo lleva bien. Eso ya es más desde el punto de vista de salud mental, ¿no? También hay un tema importante en salud mental, en los cuales pues, hay gente pues, que no acepta los problemas que tiene, ¿vale? Hay veces que hay gente que es más propensa no sé, a ser más negativa, a no enfocar bien sus propios problemas,
igual que sea sordo, que sea ciego, que le falte un brazo, una pierna, lo que sea. Hay gente pues, que no sabe cómo enfocar sus propios problemas y deriva eso en un caso de problema de salud mental. También es un tema importante a debatir. A ti nunca te ha ocurrido, tú siempre te has mostrado seguro de ti mismo, Sí, has sabido que sí. tenías esta discapacidad y la has aceptado y has ido tirando para adelante. A ver, efectivamente sí que alguna vez he tenido pues algún pensamiento de digo, ostras, ¿por qué a mí, no? ¿Y por qué no a otra persona? Pero después digo, podría ser peor, podría ser bastante peor. No ver, que me falta una pierna, no poder caminar. Yo puedo hacer, al fin y al cabo, la vida normal. Así que no me quejo, no me quejo. No, totalmente. Yo creo que no ver sería peor, no Sí. poder caminar sería peor y al final lo tuyo pues se puede corregir. Exactamente. Hay aparatos que te permiten tener no una vida totalmente normal, pero muy cercana a la normalidad. Exactamente. Así que muy bien, muy bien. Sí. Antes de que nos vayamos con el otro tema que tenemos con Albert Uriol, el de cómo ha llegado a la profesión que se dedica actualmente, que ahora lo desvelaremos, me gustaría, Albert, que nos indicaras situaciones cotidianas que tú te ves obligado a hacer porque sabes que tienes esa discapacidad, como por ejemplo, si de un oído no escuchas, imagino que cuando vas hablando con alguien tiendes a ponerte siempre en un mismo lado de esa persona mientras vas andando, porque eso te facilita el poder seguir el hilo de la conversación. Correcto. Eso es el caso más típico y más habitual, ¿no? En este caso, en las personas que tenemos discapacidad siempre oímos de un lado más que del otro. Entonces, a veces sin pensarlo, es algo que es natural, nos ponemos en el lado donde más oímos para así poder seguir la conversación. Cuando vas caminando, cuando vas no sé, en autobús, cuando te pones al lado de una persona, siempre te pones en el lado donde, oye, te puedo escuchar más. Entonces es una situación súper cotidiana que cada día pues intento pues hacer, ¿no? Y ya no ni lo pienso, lo hago sin pensar. Te sale automático. Sí, es automático. Y otra situación, pues, por ejemplo, evitar los lugares de ruido. Cuando hay un sitio con mucho ruido, yo lo que hago es, a veces sin pensarlo también, apartarme del lugar de ruido. Me aparto del lugar de ruido y me voy a otro sitio más tranquilo. Eso también lo suelo hacer bastante. Porque te sientes, imagino, muy incómodo en Muy un sitio incómodo en el que ves mover los labios, pero no... Sí, pero aparte que me molesta. Es un ruido que no me gusta y me molesta y me voy. De hecho, recuerdo una vez, cuando era pequeño con mis padres, que fuimos a ver la Fonda Montjuïc, ¿vale? Era un espectáculo de luces, de color, y yo tenía, pues, 5 años, 6, y cuando empezó el espectáculo me tuve que ir de ahí. Me puse a llorar, pero a llorar y a gritar, porque no podía estar allí. El ruido que hacía, es una cosa que no podía con ello. ¿Pero qué notas cuando hay ruido? Porque, claro, desde mi percepción, Sí, yo cuando sí. hay ruido, pues lo que noto es sobre todo que no escucho pues, otras cosas más allá del ruido, y sí que me puede llegar a molestar si ese ruido es muy, muy elevado, pero en tu caso, ¿qué es lo que notas? Es una sensación muy molesta, es una sensación como muy perturbante, es una sensación como invasiva, más bien, como que te invade todo dentro del cuerpo y te molesta, como que no te sientes cómodo, te incomoda. Es un ruido que no sabes interpretar, no te gusta, porque es estridente. A ver, hay diferentes tipos de ruido, hay ruidos más soportables que otros, pero yo tengo este tipo de discapacidad. Además, recomendación del propio médico, no te pongas en sitios donde haya ruido. Es decir, las discotecas, Discotecas, o sea, no las has pisado el médico demasiado. no las recomienda, ni discotecas, ni conciertos. Conciertos depende, si te pones al lado de un amplificador, pues vas a claro, claro, ahí sí que O ahora sea, que no. estás en un estadio de fútbol y estás en un sitio donde no haya de esto, pues ya está bien, no pasa nada. Pero donde haya cerca altavoces o haya cosas que envíen mucho ruido, pues es aconsejable evitar. Si has ido a sitios donde hay mucho ruido,
pero es un sitio al que te gustaría poder ir, ¿has tomado algún tipo de precaución? Es decir, por ejemplo, no sé, Sí. si has ido a ver un campo Sí. de fútbol, un partido, Sí, y sí. a lo mejor dices, me apetece ir a verlo, pero ahí a lo mejor hay mucho ruido y eso me molesta. ¿Te has llevado, por ejemplo, algún tipo de cascos o tapones para las orejas? No. Lo que he hecho ha sido ajustar el volumen del audífono. Simplemente ajustando, y ahora con el tipo de audífono que llevo, que me permite ajustarlo a través de una app, pues la meto en el móvil, bajo el ruido y ya está. No hay problema. Ahí sí que te da la ventaja de alguna tecnología, que puedes controlar el volumen del audífono con una simple app del móvil. Ya que no se puede graduar el ruido sonoro, o sea, el ruido de las afueras, al menos en el externo, al menos poder graduar el tuyo que tú entra, al menos que sea más soportable. Ojalá se pudiese graduar el ruido externo, también te digo, a más de uno lo muteaba yo así. ¡A cascarla! Pues sí, hay muchas veces pues, que he utilizado el recurso de la app y no tengo ningún problema. O sea, por ejemplo, yo fui a ver hace años un concierto de Ed Sheeran, aquí en Barcelona, y sin mucho problema. No bajé un poco el volumen y ya está. Sí. Claro, lo que pasa es que también hay gente pues, que tiene más dificultad o tiene más discapacidad auditiva, tiene mayor grado de sordera, entonces sí que le molesta más. Entonces ahí sí que ya no puedo comentar. Entonces puede ser que a cuanto más sordera, más puede afectar el tipo de ruido, más molesto, histriónico y demás, o sea, que casi no, o sea, encima que tienen los pobres sordera, Correcto. que el ruido que puede venir, depende de cómo sea de fuerte, es insoportable. Exacto, sí. Contra más sordera se tiene y depende del aspecto, del espectro en donde estés, si es más grave o más agudo, pues te puede molestar más, evidentemente. Sí, contra más sordera eres, más te afecta el ruido, porque es como una especie como de... no sabría cómo explicarlo, es como una especie como de ruido molesto que te está invadiendo en el cuerpo y te entra dentro y no te gusta, es una cosa que te alejas y no te gusta estar allí. Y ante estas situaciones en las que, por ejemplo, puede ocurrir que dices, ostras, estoy con amigos, por ejemplo, y uno de mis amigos ha dicho algo, pero no he acabado de escucharle, o como está muy lejos en la mesa, me está costando entenderle. ¿De qué manera? Lo digo para que si esto puede servir para alguien que nos escuche, para que aprenda truquitos o maneras de solventar estos problemas. ¿De qué manera solventas tú esta situación? ¿Intentas comentárselo previamente o se lo dices sin ningún reparo? A ver, depende de la persona. Depende de la persona y depende de si tienes más buena relación o tienes menos relación, más confianza, es decir, más confianza o menos. Pero siempre intento lo que yo, supongo que yo y todos los que tenemos discapacidad auditiva, pues leemos los labios. Yo suelo leer mucho los labios y sí que más o menos, aunque no haya oído lo que haya dicho, a través de los labios puedo interpretar un poco y a partir de la situación en contexto, pues sí que puedo interpretar lo que haya dicho. Sí que hay veces que, oye, perdona, repite, pues me puedes repetir lo que acabas de decir, no te he entendido. Y siempre hay un problema, pues lo repiten y no hay. Y sobre todo, chicos, repetir no quiere decir gritar más, simplemente es que os escuche mejor o que aprendáis a vocalizar. O sea, un apunte interesante, no es en plan de no, eso no, ¿vale? No estamos en la montaña, por favor. Sí, exacto, no se trata a veces tanto de gritar más, sino como de vocalizar. Exacto. Porque hay muchas veces que las personas, pues cuando hablan o lo que sea, pues no vocalizan lo suficiente o lo que sea, pues entonces nos cuesta más de entender lo que nos han dicho. Qué interesante. Pues si os parece pasamos a esta segunda parte del programa, porque Albert, puedes decir de qué trabajas para que la gente lo sepa. Sí, yo soy profesor de educación secundaria. Pues ahí lo veis, una persona que tiene una discapacidad auditiva con todas las dificultades que ha podido tener añadidas que la mayoría de los que estáis escuchando no habéis tenido y aún así a lo mejor pues, no habéis conseguido llegar o donde queríais, o sí, pero con mucha dificultad. Imaginaros lo que habrá luchado Albert y con unas oposiciones de por medio. Exactamente, de hecho hace poco aprobé las oposiciones y bueno, esperando el año que viene a recibir mi plaza. Sí. Pues empecemos por el inicio. Es todo este estudio tan duro después de tú sacarte la carrera, decidir que querías reconducir tu carrera académica para acabar dedicándote a la enseñanza, ¿te
¿te ha costado más estudiar de lo que le hubiese costado a otra persona por el hecho de tener esto? ¿O como al final se trabaja mucho con libros, con internet, no has tenido tanta dificultad? ¿No sientes tampoco que hayas hecho un sobreesfuerzo respecto a otra persona? Sí que en algunos momentos he tenido que hacer un sobreesfuerzo, pero como que iba muy acompañado de la tecnología, como tú dices, no me ha costado tanto como me podría haber costado. Sí que es verdad que ha habido alguna vez que me ha costado más, que he tenido que sobreesforzarme y ir a clase, apuntar todo lo que decían los profesores, estar más atento que los demás, pero sí que con la ayuda de la tecnología, a partir del campus virtual, de herramientas digitales, de la propia herramienta para escuchar, o sea, la emisora FM, pues me han ayudado muchísimo y me han allanado el camino hacia un mejor aprendizaje y para labrarme un buen futuro profesional. ¿No? Lo que yo me alegro es que gente como el Albert, después de todo el sacrificio, todos los esfuerzos que ha hecho y demás, el perfil del Albert es muy importante en el equipo docente de hoy en día, no solo por las capacidades que él puede transmitir el temario a todos los chicos, sino para normalizar, que tendría que ser algo normal, que una persona con una discapacidad no es una persona invalidada para poder aprender o enseñar a los demás. Es una persona que además tendríamos que admirar por la cantidad de esfuerzo y lo normalizado que lo está intentando hacer para que en una clase de 30 niños, ¿vale?, que de alguna forma tú les puedas llegar, tú demuestres que combatiendo una discapacidad les escuchas, les respondes y lo normalizas todo. Entonces esto yo creo que es muy importante para que las nuevas generaciones vayan normalizando de una discapacidad sí que es una piedra en tu vida, pero no te hace imposible llegar a las metas que tú pongas. Y tú es el caso de, con unos estudios, con unas oposiciones de por medio, con todo el estrés y demás, que lo has conseguido. Aparte, me gustaría que contaras la anécdota de cuando hiciste la prueba final, que ya hiciste la simulación de clase, que cuando acabaste con todo el jurado, que hubo uno de ellos que te hizo un comentario y me gustaría que lo dijeras para ellos, para que veas tú cómo lo transmitiste. Sí, a ver, también es lo que también decía Albert, ¿no? El tema de curiosidad y de... yo también creo que también la gente, pues hay gente que es curiosa y que le gusta saber y que le gusta pues aprender un poco. Y claro, yo hice el proceso normal de oposición, como todo el mundo, normal. No tuve ningún tipo de privilegio ni ningún tipo de... No, simplemente hice las oposiciones como cualquier otra persona normal. Y al llegar pues el momento de hacer la presentación de la programación didáctica y todo eso, al final pues varios de ellos me preguntaron, ya no por ser malas personas no, simplemente por curiosidad, porque también les causaba curiosidad tener a una persona con discapacidad auditiva allí. Y me preguntaron, oye, ¿y tú cómo das las clases? ¿Cómo lo haces? Porque también les interesa, ¿no?, saber un poco cómo haces tú las clases y cómo te desarrollas. Pues mira, yo les dije así... Sin tapujos, Albert. Como soy yo siempre, pues con 2 cojones. Yo las clases las hago con 2 cojones. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que me cuesta, porque hay veces que son 30 alumnos y atender las necesidades ya es difícil para una persona que no tiene discapacidad auditiva. Imaginaos a una persona que tenga este problema. Entonces, claro, bueno, pues hago las clases como buenamente puedo, haciendo fichas, intentando que los alumnos se callen y que me pregunten y que levanten la mano uno a uno. Es decir, tienes compensada la falta de audición con paciencia. Exactamente, con paciencia, mucha paciencia, con carretadas y carretadas de paciencia. ¿Les quieres dar un saludo a tus queridos alumnos, que seguro que te los quieres como sí, si fueran con locura? ¿Les quieres enviar un saludo más? Son alumnos de Jaume Salvador y Pedrol, del Instituto Jaume Salvador y Pedrol de Sant Joan d'Espí. Y sí, son muy buenos alumnos. Hay algunos que son un poco más moviditos. Ya sabéis a quién se está refiriendo, ¿eh? Todos. Ya sabéis que tenéis que poner un poco más de énfasis en la conducta, ¿eh? Más movidos, pero sí, pero son buenos alumnos. En general, hoy por ejemplo, se han portado muy bien, me han hecho la clase muy bien
Sí. Por Porque ejemplo, sabía que hoy venías por viernes, programa. el mérito de un viernes que me he portado bien y a última hora también, o sea que bastante contento con estos cursos. Pues ya que hemos sacado el tema de los alumnos y antes también hemos hablado de en la escuela, ahora como profesor, ¿notas que algún alumno pues, hace bromas que no debe hacer o notas más un clima de respeto, que es lo que debería haber, como bien ha comentado Oriol? Porque al final lo que deberíamos tener todos muy claro es que una persona discapacitada es una persona a la que hay que ayudar, una persona de la que hay que aprender cosas, no una persona de la que hay que reírnos, que esto es algo que en la sociedad actual aún cuesta y más en esas edades en las que muchas veces, yo soy el primero que puedo levantar la mano de que todos nos hemos equivocado, creo que todos, absolutamente todos, hemos hecho o dicho cosas a veces que no corresponden, pero creo que es de recibo el darte cuenta de pues, que has tenido un error y intentar que las personas, directamente nuestros hijos, el día que vayan a la escuela, el día que tengan un compañero con un problema, un profesor, pues tengan esto en cuenta y lo traten como merece, como una persona, porque no es más que eso, una persona. Sí, exactamente. A ver, el respeto, pues el respeto en las escuelas últimamente, y no solamente soy yo, sí, todos los profesores lo comentamos, que se ha perdido muchísimo. No solamente a personas que tengan discapacidad, sino en general los alumnos han perdido el respeto a los profesores muchísimo. Entonces es un tema que es muy habitual y que, bueno, pero bueno, dentro de lo que de esto, pues sí que se respeta bastante, sí que hay un poco de cordialidad, sí que hay un poco de entendimiento también. Yo creo que forma parte del propio proceso de aprendizaje del alumno, ver a un profesor que tiene una discapacidad. De eso también aprenden ellos, aprenden a cómo hablarme, a cómo llamarme, a cómo decir las cosas. Porque yo, por ejemplo, he notado que desde el principio del curso hasta ahora, mis alumnos han mejorado en cómo me llaman, en cómo me dicen las cosas. Cuando no nos conocíamos al principio del curso, era un poco todo raro, pero cuando ya se han acostumbrado como era yo, ya saben qué capacidad tengo yo, ya saben cómo actuar conmigo. Y eso es una forma de aprendizaje. Y eso también les va bien para ellos en la vida. Sí, por supuesto. No, totalmente, joder. No deja de ser que también primero es una lección de vida muy importante que les estás dando inconscientemente. Exactamente, porque hay alumnos que también tienen problemas con discapacidad y también es un ejemplo serio, ¿no? Exacto. Totalmente. Y aparte que también vuelvo a hacer hincapié que todas estas situaciones deberían ser más cotidianas para que todas estas generaciones lo normalizaran y cogieran las formas correctas de hablar. O sea, primero que no hay que tratarlo de una forma rara, o sea, no hay que dirigirse hacia ti de una forma rara, es una persona totalmente normal, coherente, que simplemente tiene esta discapacidad y para esta discapacidad, en según qué situaciones, hay que actuar de según qué forma. Punto y final, no hay más problema. Entonces, si esto va entrando poco a poco, en este caso es las aulas, pero lo que sería en la vida normal, habría muchos problemas que nos ahorraríamos y que no crearíamos esos complejos, que también hacemos sentir a las personas que es como bichos raros, y no son bichos raros, son como nosotros, simplemente que hay según qué cosas que hay que tratar de otra forma. Yo creo que eso ya podemos pasar a otro debate más profundo y demás, de que no creo que algo que nos pase tengamos que tratar de una forma rara, de una forma como alejada, sino normalizarlo e incluso abrazarlo, porque esa persona que lo está sufriendo ya lo está pasando ella. Tú cada mañana, por desgracia, tú ya sabes que tienes esa discapacidad y lo que tú quieres es comprensión. Más que ayuda, que también es comprensión y es que te traten normal, que es lo que yo creo que tendríamos que aprender todos. Y por eso yo creo que la lección que tú das de esta mejora, esto se lo van a llevar de por vida, porque van a aprender que esas personas que necesiten ese tipo de atención no ayuda, atención, lo van a agradecer. Incluso ellos van a empatizar que cuando tengan un problema, aunque no sea una discapacidad, dirán, ostras, me gustaría que me entendieran. Entonces yo creo que la labor que tú haces es única y es que animo a que cada vez más personas empaticemos de este tipo de situaciones. Sí, efectivamente. Y es que eres muy valiente porque ponerte delante de una clase con alumnos, sabiendo que la edad que tienen, sabiendo lo que tú dices, pues que hoy en día los institutos y tal, los alumnos están muy revolucionados, por decirlo suavemente. A mí me costaría,
simplemente ya también, porque sé que es que no hace falta tener una discapacidad, yo creo que buscan cualquier defecto, cualquier cosa con la que puedan ridiculizarte para poder atacarte, y al final, pues yo creo que, como tú has dicho, es que lo que te define es tener dos cojones. Dos cojones. Sí, dos cojones. es la expresión perfecta. Efectivamente, sí. A ver, también hay que tener mucha paciencia y este es un trabajo que te tiene que gustar, sí. A todo esto aprovecho para, si os está gustando el programa y queréis la segunda parte de oposiciones, cuál ha sido el camino que este señor ha tenido que seguir y después cómo son las escuelas, dejadnos vuestros me gustas, compartir y por favor darle muchísimos likes y decir, Albert, queremos segunda parte y tercera parte, por favor. Prosigo. Sí, a ver, efectivamente, hay que tener mucha paciencia y es un trabajo que te tiene que gustar, sí o sí, porque si no, o sea, lo vas a pasar mal, lo vas a pasar mal sí o sí, que no hay otra. Y entré en este trabajo por vocación. Porque tú, esto no lo hemos explicado, no fue lo primero que estudiaste para ser profesor, estudiaste primero otra cosa. Sí, yo empecé a hacer el grado de arqueología, acabé el grado de arqueología, y yo soy de profesión arqueólogo. Lo que es la historia, la arqueología, todo lo que es las etapas de la historia, pues claro, yo en este caso lo que doy en secundaria es geografía e historia sociales, para que nos entendamos. Y sí, yo estudié arqueología y después hice el máster de patrimonio, ¿vale? Para intentar pues, hacer exposiciones en un museo o para entrar en una empresa que gestionara temas de museística y tal. Y como eso pues veías que no acababa de cuajar, pues decidiste ir a una cosa que, como tú bien has dicho, pues es vocacional, como es la enseñanza. Correcto, sí. A ver, mi gran ilusión siempre ha sido trabajar en un museo, lo que pasa es que son trabajos poco remunerados y además con mal ambiente, además. Un ambiente también un poco competitivo, a ver quién es el que inventaría más, quién es el que tiene más poder allí, ¿no? Es un poco, y además que hay pocas oportunidades laborales también y son mal pagadas, en general son mal pagadas. Me hizo replantearme el tema de la enseñanza y sí, empecé a hacer sustituciones, luego empecé como interino y ahora ya como funcionario. ¿Y qué tipo de profesor eres? ¿El profesor guay, el coleguita, el profesor que echa bronca? No, depende de la situación. Si hay que echar la bronca, pues la he hecho, no hay... Tengo que decir así, porque si no, si estamos todo el día de jajas, pues como que no. Entonces hay que saber dar y también saber recibir. Es decir, yo lo que voy haciendo es, cuando hay algún día o alguna semana que se necesita estudiar para que puedan hacer el examen, para que puedan aprender, pues echo más bronca o estoy más serio. Pero hay veces que no, hay veces que pues, cuando llega más fin de curso, cuando es algún día que el día siguiente es festivo o que sí, pues igual es como una película. Depende de cuánto se han portado bien. Yo soy el típico profesor que el día antes de Navidad pues pone la película Harry Potter. Es que yo me río porque ya me sé la historia, pero es que Albert tiene el clásico que cuando llega Navidad pone Harry Potter y cuando llega verano es Piratas del Caribe. Y de ahí no lo saques. El último día antes de Navidad, es decir, el día 20, que acabamos nosotros en la escuela de Navidad, el día 20, que es un día que también es festivo porque también hacen actividades, si hay alguna hora libre, les pongo la película de Harry Potter. ¿Y cuál la piedra filosofal? La primera, supongo. La primera es la que más les gusta, porque es más navideña, es más no tan oscura. No pueden escoger otra película, es Harry Potter o Harry Potter. Podría ser por mis cojones. Es que yo siempre daba la broma de ya se está acercando una fecha y yo digo, ya toca Harry Potter o Piratas del Caribe, ¿no? No, de hecho, ¿cómo fue? El día antes, bueno, la semana antes, como que ya lo tenía planificado y ya tenía más o menos estudiado el tema, les hice la pregunta a mis alumnos, ¿vosotros creéis en la magia?
Vosotros... Eso es peligroso. Hacer esa pregunta. Te estás saliendo en una serie de poleditas de puta madre. No sé. Porque a lo mejor te dice alguno, ¿quieres que te enseñe mi varita? ¿Ves, profe? Te enseño mi varita. Sí, ya cuando hice la pregunta, algunos me miraron un poco como diciendo, profe, ¿qué dice, profe? Sí, o yo qué sé, les pongo alguna pista o alguna cosa, hay veces que la semana antes o el día antes o así, de poner la película, me pongo mi bufanda de Harry Potter y voy paseando por el instituto con la bufanda de Harry Potter. Qué grande. Ahí va el profe, ya nos va a meter la película mañana. Y si ya tuvieses una Nimbus 2000 ahí y la dejas aparcada ahí, al lado de la puerta, oye, he venido en escoba, Mientras que no te dé por el de Voldemort, ya... Sí. O mira, ahora en verano, el último día de verano, igual les pongo un parche en el ojo. Real. Mientras que no te presentes con una botella de whisky o de ron. Ya, un parche en el ojo y les hago cantar, les hago recitar el poema de pirata. Ah, vale, ahora me saldrá Yo no sé cuál es ese. La libertad, el tema del pirata, a 5 aviones por banda, visto copa toda vela, ahí va un primer brigantín. Ah, yo pensaba que les ponías el... El poema de pirata, Sí, pero no, el que relata Jack Sparrow, que empieza con el cofre y demás. No, mira. Sí, hay veces que, no sé, ya me lo inventaré, ya me inventaré alguna cosa para que se diviertan un poco. Vale. No, muy bien, hay que tener sus recursos con los alumnos. No sé, pues la verdad, estamos hablando de temas muy interesantes. No esperaba, yo es que hasta he aprendido cosas, porque al final es lo que decíamos, o sea, yo sé lo que es la discapacidad auditiva, pero hasta cierto punto, porque yo como no lo tengo tampoco he profundizado y es algo que la sociedad tampoco me ha hecho que yo tenga ganas de aprender. Entonces es como, bueno, pues si lo tienes, pues supongo que absorbes todo el conocimiento que puedas porque lo necesitas, pero si no es como algo que pasa desapercibido y pues me parece interesante pues poderlo aprender yo, Uriol seguro que ha aprendido también cosas y seguro que la gente que nos escuche también. Sí. Así que fenomenal. Una pregunta que me ha quedado, que tengo por curiosidad, como que con los alumnos que tú estás en secundaria, ¿vale? Como que digamos que la distancia de edad no es tan grande, me gustaría saber si con las bromas que hay, la jerga que ellos se utilizan y demás, si a ti como que tú entiendes más las bromas que pueden llegar a hacer, que no a lo mejor profesores que ya digamos son digamos de otra generación, ¿a ti eso te puede llegar a jugar a favor o en contra? Me explico. Si por ejemplo está la clase revolucionada o están hablando de según qué temas y demás, ¿puedes llegar a empatizar más con los chicos y reconduces mejor la situación? ¿O se te descontrola igual o es peor o se te suben o tienen más posibilidades de subirse a la chepa? Eso es una cosa que a mí Sí, normalmente es que suelen empatizar bastante, suelen empatizar bastante. Vale. Sí, la verdad, si cuando se lo explico y tal, suelen empatizar bastante dentro, a ver. Hay institutos, porque hay institutos donde puede que los alumnos sean no peores, pero sí que son menos comprensivos y hay institutos donde los alumnos en general, por el tema de barrio, por el tema de a nivel socioeconómico, hay algo más comprensivo. No hay más. Vale. Pues una cosa que tenía ahí curiosidad. Sí, la comprensión se entrena. La comprensión se acaba entrenando, porque al principio empiezas por no entender y luego poco a poco pues te vas acostumbrando y entiendes al estar al lado de esa persona que tiene ese tipo de discapacidad, pues poco a poco vas entendiendo las necesidades que tiene. Es igual que mis alumnos cuando empezamos el curso nos dirigíamos diferente. No sabían lo que yo necesitaba. Ahora, a estas alturas de curso, ya más o menos nos conocemos todos y ya yo sé sus necesidades y ellos saben mis necesidades. O sea, que es un win-to-win. ¿Qué edad tienen tus alumnos? 15 y 16. 15 y 16. Sí, están en el tercero y en el cuarto de la ESO. Porque ahora, como hay todos estos vocabularios nuevos y jergas que hay,
tú cuando los escuchas hablar, ¿escuchas que hablan como hablabas tú y tus compañeros a su edad? ¿O escuchas muchas palabras y muchas...? Porque yo, sin ir más lejos, he escuchado, por ejemplo, que ahora se dice PEC, que PEC es las siglas de por el culo. Sí, Y eso significa cuando una cosa te gusta mucho, te la metes por el culo. Por ejemplo, a mí este micro me gusta mucho, pues es PEC. Es PEC. PEC, me lo meto por el culo el micro. Sí, Es así, ¿eh? No es broma. No, O sea, no, yo escucho en la universidad en la que yo trabajo sí. continuamente a alumnos por ahí pasando y se lo están metiendo todo por el culo. Ojo con eso. Ojo, qué bonito. No, de verdad. Y hay también muchas otras expresiones y no sé si nos querías compartir algunas, Sí, ya que Uriol y yo somos bastante boomer, que así nos llaman ahora. Exacto, ya no sabes si es generación Z, boomer... No, ahora somos boomer. Millennials. Estamos fuera. Estamos. Mewin, sobre todo. Mewin. ¿Qué es? Mewin es lo de que empiezan a hacer así, un ¿no? vídeo viral de TikTok donde se ve que un chico joven para hacer mandíbula, para que la mandíbula te quede más recortada y más fina, hace como que el paladar de la lengua te vaya para arriba y sacas mandíbula, entrenas mandíbula, para que tú en las fotos de TikTok o en los vídeos salgas más guapo. No tiene ningún tipo de sentido, no tiene lo que es base científica no tiene ninguna, o sea, sentido ninguno. Pero bueno, está en todo el rato, pues, el profe, Mewin, yo, bueno, pues... Luego Uriol se ríe, pero es que yo estoy perdiendo la fe en la humanidad. Sí, verdad. Bueno, ya en el próximo Abriendo Melones ya diremos por qué decimos la fe en la humanidad. De verdad es que Sí, cosas sí. tan tontas. Sí. Bueno, son tonterías, porque realmente son tonterías. Que nosotros en nuestra generación teníamos las nuestras, Sí. porque también Pero las había... nuestras creo que tenían un poco más de sentido, yo creo. No, ninguna tiene sentido. La tiene para nosotros en el contexto que lo estamos haciendo, Ya. pero Ya. tú lo ves desde fuera y piensas, vaya gilipollas. O sea, Sí, yo creo que también un poco el quedaría para otro podcast de este tipo, que yo creo que también sería interesante debatir, el tema de la moda de los jóvenes, ¿no? El tema de, por ejemplo, TikTok, tema Instagram, tema redes sociales, tema WhatsApp, tema móviles en general, ¿no? Internet. Yo ¿Cómo afecta soy un hater de todo eso. a la adolescencia? ¿Cómo afecta este tipo de situaciones a la adolescencia? Porque en el instituto pues hemos tenido, aunque no lo pueda comentar así muy abiertamente, pues sí que hemos tenido problemas en relación a las redes sociales, con fotos, con posts de Instagram, cosas así. Es peligroso, porque como hay todos estos retos virales, pues ellos no se sitúan de estoy en el instituto, aquí no toca hacer determinadas cosas. Claro, no tienen la suficiente responsabilidad y madurez como para decir esto no lo puedo colgar. Todavía no son conscientes del daño que pueden llegar a hacer. No hay filtro, para ellos no hay filtro, no hay un límite. No, es que esto ya iremos profundizando porque en otros programas supongo que trataremos Sí. redes sociales, Sí. móviles, Sí. pero yo particularmente es que creo que es un arma de destrucción masiva un teléfono móvil, porque realmente antes, bueno, y de hecho ahora aún, pero con otros dispositivos, te hacen rellenar permisos de vídeo, todo el mundo tiene sus derechos de imagen. Sí. Con los móviles todo el mundo graba a quien le da la gana, hace fotos a quien le da la gana y no pide permiso a nada, De lo hecho, sube, es peligroso. Tiene un protocolo, supongo que todos los institutos en general, tenemos un protocolo de oye, antes de empezar el curso, pasamos un formulario a los alumnos, conforme no quiero salir en Instagram, no quiero salir en Facebook, en la web, en no sé dónde, para que firmen y nos confirmen que ellos no quieren los que son derechos de imagen, ¿vale? Los derechos de imagen siempre pasamos un formulario a las familias para que lo rellenen y para que sean conscientes de que si alguna vez se toma una foto educativa, en el sentido educativo, no me estoy refiriendo ahora a chistes tranquilos en clase, no. En el sentido educativo para colgarlo en tal del instituto o en Instagram o en la web del instituto, pues que sean conscientes de que eso va a ir ahí, alguna foto que se pueda hacer, que se hace alguna manualidad o alguna cosa así. Pero claro, nosotros no podemos controlar en la clase que no saca el móvil y
No, joder, si ya tenéis que estar haciendo el tema de pasar el temario, intentar llegar a los alumnos, que entiendan lo que estás intentando impartir y demás. Tienes que estar atento de que si Tony, si Sara, si Marcos y demás están con el móvil, no están con el móvil. De hecho, la Generalitat ha propuesto, bueno, y creo que está aprobado, que en el curso que viene los móviles en secundaria no se van a poder utilizar. O sea que muy posiblemente, depende de qué instituto, obligue a los alumnos a dejar el móvil en casa. Bueno, es que sería ideal. Sí, eso sería lo ideal. Sería ideal. Porque realmente herramientas tienen, porque nosotros les dejamos unos portátiles. Tienen portátiles. Durante todo el curso tienen un portátil asignado para cada alumno. Porque hacen clase con portátil. Sí, en informática o yo mismo a veces en clase, pues si hay alguna actividad puntual para hacer alguna cosa, para buscar información o lo que sea, pues se lo permite hacer, pero con el portátil. Y es un portátil que ya nos lo da la Generalitat, que está capado. Está capado y según que hay programas ya no pueden acceder. O sea, redes sociales, ¿no? Exactamente. Pero seguro que hay algún truquito. Siempre hay truquitos. Siempre, no sé cómo se las apañan, pero encuentran la brecha. Con ChatGPT todo es posible. O sea, Sí, Claro, sí. soy No, yo. pero yo es que recuerdo en mi época de alumno, cuando utilizamos los Moodles y todo, a veces había los ejercicios estos con temporizador y que tenías que rellenar, y siempre había algún alumno que decía: he descubierto que si haces tal, te salen las respuestas. Sí. Entonces, seguro que tienen alguna manera de poder acceder a determinadas páginas que no deberían. Sí. Pero bueno, al menos que esté capado ya es un primer paso. Sí, es un primer paso. Primer paso. Es importante, sí. Pues no sé si hay algún tema más que nos estamos dejando, Uriol, porque vamos llegando ya A ver, la parte... yo podría hablar de muchos temas, pero yo creo que habrá que racionalizar, ¿no? Sí. Vuelvo a decir para los que nos estén escuchando, nos estén viendo y demás, esto lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, haremos reels para Instagram, intentaremos que llegue a los máximos sitios posibles, por favor. Y TikTok también, no me seas boomer. Vale, y TikTok, y también Spotify, en Apple Podcasts, y todo ya. Eso Spotify, que para mí, PEC. Por eso, entonces, vuelvo a repetir, si quieren una segunda o tercera parte para poder hablar de oposiciones, para poder hablar de profesor, de adolescencia y demás, por favor, dejarnos comentarios. O incluso de la sociedad en general, porque la sociedad, lo que las clases o los alumnos son un reflejo también de la sociedad actual. O sea, también podemos extrapolar lo que son las clases y los alumnos del instituto a la sociedad actual, pero también es un reflejo, ¿no? Es un poco el tema así. No, si quieres lanzar algún tema o algo y seguimos a partir de ahí. Tenemos aún, yo diría, un cuarto de hora. Un cuarto lo tenemos. Un cuarto tenemos, a ver. Si se te ocurre algún tema interesante que podrías lanzar, este es tu Ojo, momento. peligro, porque Peligro es tuyo. cuando Albert puede coger así el micro para lo Elvis, Qué mirada, se viene... No, a ver, cualquier tema es interesante de debatir, ¿no? Yo, si me permitís, y un poco, ahora voy a decir un poco mi opinión, a ver, como creo que ha quedado claro, todos nos conocemos, pero Albert y yo nos conocemos desde hace bastantes años, que ahora voy a tirar un poco de hemeroteca y demás. Nosotros nos conocemos gracias al tenis, ¿vale? Exacto. En un torneo que jugamos y demás. No vamos a decir quién ganó y quién perdió para no daros el salseo. No, bueno, da igual. No, eso es importante. Está mañana. Lo que sí que os puedo decir, y me gustaría que la esencia de este primer podcast que hemos hecho y demás, es que la lucha que ha tenido el Albert, y te lo digo así mirándote con los ojos y demás, créeme que hay mucha gente que hubiese tirado la toalla. Créeme que la evolución que yo te he visto, porque y el día de mañana también encontraremos aquí la historia de este señor, que es también señor también, bueno, todos los que vayan pasando por aquí tienen historias así de luchadores, de sacrificio, de no tirar nunca la toalla, pero como que yo considero que este es tu programa y es tu momento, considero que hay mucha gente que espero que saque conclusiones, que le hayas podido dar una luz a esas dudas que tenía, igual que los chavales que tú tratas cada día, 15, 16 años, que para mí es una edad vital, perdidos totalmente. También podemos tener un programa también de cómo el sistema educativo para mí hace que vayan aún más perdidos, que no potenciemos realmente lo que queremos, que les hagamos... La verdad es que también aquí hay un punto que también tienes... Ahí hay buen tema, ¿eh? Sí, hay un buen tema. Ahí. Como el sistema
sistema educativo está afectando a los jóvenes. Pensad que ahora, por ejemplo, la selectividad la cambian. Entonces, eso nos obliga a modificar todas las clases de bachillerato en función de la nueva normativa. Malas noticias para esos profesores que utilizan el mismo PowerPoint desde hace 20 años. Exactamente. Exacto. Noticias urgentes. Habrá que cambiar el PowerPoint, desempolvar ciertos conocimientos que tenemos olvidados y que se dan cuenta que el PowerPoint ya es más boomer que nosotros mismos, que ahora hay otro tipo de enseñanzas y demás. Entonces, es un poco, lo vivimos con incredulidad a veces, porque nos cambian el sistema cada 2x3, nos obligan a cambiar las clases, la dinámica y los conceptos. Por ejemplo, las oposiciones que yo aprobé hace 6-7 meses atrás son totalmente diferentes a las oposiciones que hay este junio. Son muy diferentes. Hay temas diferentes y hay conceptos diferentes. Entonces quiere decir que la Generalitat, o en este caso el Estado, no sabe exactamente o no tiene muy claro la manera de proceder en cuanto al sistema educativo. Si cada 2x3 estamos cambiando el sistema educativo, nosotros nos volvemos locos, no sabemos qué tema dar. No sabemos cómo darlo y de qué forma. Pues entonces estamos causando confusión a los alumnos. Claro, es que es eso, es que ya partiendo de que yo creo que es el mejor momento, el mejor momento de más información para todo lo que tú te interesa, te apasiona o quieres dedicarte el día de mañana, pero a la vez es un arma de doble filo porque hay tanta información que no sabes cómo filtrar, que no sabes qué es lo que es real y lo que no, que no te dan los medios, creo yo, para que... Exacto. Entonces yo creo que, o sea, vuelvo a decir, aún más la faena, el trabajo que hacéis vosotros en las aulas, de encima de, con todos los inputs que tenéis y todo, encima intentar iluminar a ese alumno o alumna que tiene dudas, claro. Y que habrá muchos que a lo mejor en tu caso no, porque tú ya les demuestras que empatizas, que intentas entenderlos, pero habrá otros compañeros tuyos de profesión que lejos intentan hacer la mejor faena posible, pero que a los alumnos les da la sensación de ¿y qué le voy a preguntar a él si no sabe nada? Y muchas veces sabrá mucho más de lo que a ti te podrá hacer. Entonces yo creo que hay un abismo que primero con el sistema educativo que hay hoy en día, más también toda la información y desinformación hace que aún haya un más abismo. ¿Y qué pasa? Que con 15-16 años que solo hay bachiller, solo hay un ciclo, y si no, ¿qué? Si no has podido acabar, ¿qué? Un PQPI o lo que hay ahora hoy en día. Un PFI, sí. Claro, es que ¿qué hay? ¿Qué opciones hay? Es que hay muchos alumnos que, a ver, no consiguen acabar la etapa educativa de la ESO. No lo consiguen. Claro, y si van a hacer un grado medio o un PFI, que se llama, para conseguir el título básico que es la ESO, que es lo más básico que hay. Y es que el sistema educativo creo que hay que darle más vuelta, darle un poco más de vuelta y maturar un poco más el tema, porque estamos yendo un poco a tutur, un poco a improvisar y a ver qué es lo que pasa. Intentar hacer las cosas sobre la marcha, pues creo que no funciona. Sí que hay que ir cambiando poco a poco las cosas, pero no siempre deprisa y corriendo. Que siempre van a la última hora, deprisa, corriendo, y venga, que el curso que viene hay que hacer 50.000 cosas. Claro, entonces nosotros necesitamos un tiempo de adaptación y conocer bien y saber bien exactamente qué es lo que tenemos que enseñar. Porque si no, es que no vamos a llegar a ningún sitio. No, totalmente. Por supuesto. Y en cuanto a los alumnos, no sé si se hace en tu instituto, pero yo una cosa que creo que se hace poco y se debería hacer más es que, sobre todo en tercero o cuarto de la ESO ya, separarlos por clases según el nivel que tengan para que no haya alumnos más retrasados, alumnos más adelantados. Eso, al menos en mi instituto, no se hace. No se hace, pero yo creo que es bueno porque así al menos el profesor sabe qué nivel debe poner, dónde poner el listón, porque de otra manera siempre habrá el alumno más rezagado, el alumno que a lo mejor no está sacando todo su potencial porque se ve mermado por el resto de la clase. Sí. Entonces, eso es importante. Eso es verdad y hay mecanismos para poder hacerlo, ¿no? Ahora se intenta que no segregar por nivel
no sé, pero estás segregando por nivel, entonces... Pero por algo positivo. Que Es es sí. intentar que todo el mundo aprenda a su ritmo y de la mejor Es que manera. para mí es una línea muy fina. Es Sí, una línea es muy una fina porque complicada depende mucho. A ver, yo digo por lo que Claro, yo... cuando tú incluyes, cuando haces inclusión, tú juntas a todos, en diferencia de nivel, diferencia de sexo, diferencia de cualquier cosa, aunque sea discapacitado, también lo incluyes dentro del aula y haces como digamos un mosaico de colores, ¿no? Hay diferentes niveles, sí que es verdad. Yo, por ejemplo, te puedo decir que tengo una clase en donde hay 5 o 6 con un nivel muy alto y otro con un nivel muy bajo. Entonces, cuando yo explico las cosas, tengo que ir alternando. Y lo que hago es, si por ejemplo pongo un examen, pongo la parte más difícil a los que saben, a los que van un poco más avanzados, y la parte más fácil a aquellos que... Haces exámenes diferentes. Sí, le pongo exámenes diferentes. Hago adaptaciones diferentes. O las clases de ejercicios, pues hay ejercicios que son más complicados que otros. Entonces los más complicados se los pongo a aquellas personas o a aquellos alumnos que sepan más o que tengan más soltura, que tengan más facilidad. Y los que tengan menos soltura y menos facilidad para aprender, pues ejercicios más adaptados. Y voy un poco pues mirando y explicando un poco a todo el mundo. Aunque esto también habrá quien lo vea mal, porque dirá, Claro. ostras, entonces el que no lo haga también... Esa es la dirección que toma la educación hoy en Pero día. yo no lo veo mal, ¿sabes por qué? Porque para mí, sinceramente, yo, después de haberme sacado el bachillerato, la carrera, los másters, sinceramente, al final, lo que importa es aprender. Es decir, la nota es un número. A mí no me han dado el trabajo que tengo por el número de nota que he sacado. Entonces, si nos lo tomamos tan a pecho, tan a competir, porque al final parece que a veces sacar una nota más alta es como tener que ser el mejor. Tú no tienes que buscar ser el mejor de la clase, sino que tienes que buscar aprender lo máximo posible. Entonces, claro, es que es eso, es el tema este, que no... no sé, a nosotros nos sería más fácil, sinceramente, nos sería más fácil llegar por nivel y tú sabes que vas a una clase con alumnos que sabes que van a estar, que tú los ejercicios los pasas por ellos y te lo van a entender al 100%, pero eso no puede ser. Entonces, intentamos, porque yo creo que también es bueno que aprendan unos de otros, ¿no? Que cuando hagan grupos o trabajo en grupo, aquellos que sepan más ayuden a aquellos que sepan menos y viceversa, que también puedan aprender unos de otros. Esa es la idea, ¿no? Es un poco esa es la idea de la inclusión que están llevando a cabo la educación hoy en día. Hoy en día la dirección es hacia la inclusividad, que todo el mundo tenga la discapacidad que tenga, o sea la persona que sea, o tenga la facilidad que tenga, se sienta incluido en el grupo. A eso es la dirección a la que yo entiendo que nos quiere llevar el mundo educativo. Sí, Y una última cosa, y con esto cerramos programa. ¿Hay en tu instituto, Albert, o crees saber que lo hay en otros institutos, algún tipo de, digamos, ayuda al alumno para saber a qué se quiere dedicar el día de mañana? Porque aquí te hablo yo como persona que yo lo tenía muy claro que quería ser periodista, pero en muchos casos creo que la gente acaba escogiendo un poco su futuro laboral un poco por casualidad, porque se le plantea adelante o porque, mira, esta carrera me han dicho que es fácil, y no sé si dentro de los institutos hay algún educador, alguna persona que si algún alumno tiene curiosidad y dice, mira, yo es que no sé qué quiero ser el día de mañana, pues que de alguna manera le pueda orientar, un orientador, digamos, en este aspecto. Sí, en el instituto hay una persona que es el orientador, que se llama el orientador del instituto, y esa persona es el que, digamos, de alguna manera se encarga un poco de orientar profesionalmente a los alumnos. Sí que ahora sí que puede que en nuestros tiempos se echara de menos esta figura, ¿no? de
de una persona, de un A profesor. lo mejor empezaba, yo me acuerdo que por ejemplo El Puig Jove. Sí, Al Puig Jove, que está en Can Massaller, aquí en Sí, Sant Boi, sí. empezó en esa época. Lo que pasa es que no era algo del instituto, sino que venían un día a la semana o así, Exacto. y voluntariamente tú No. podías ir a hablar con al ellos. menos en nuestro instituto, no sé los demás, pero yo creo que sí que está ya bastante extendido esto. Sí. Hay un profesor que tiene el rol único y exclusivamente de orientador. Aparte de ser el psicólogo del instituto y ser un poco, digamos, la parte pedagógica, sí que se encarga un poco de orientar a los alumnos en sus futuros profesionales. Así que ha habido muchas veces que ha venido a mi clase y me ha sacado algún alumno para hablar con él sobre qué quiere hacer de mayor, a qué quiere enfocar sus estudios. Sobre todo cuando tiene el salón del entrenamiento, es cuando más interesa ahí, ¿no? En el sentido. No, totalmente. Yo, si me permitís, ya que empezamos Este ya... es tu programa, Oriol. Sí, exacto. Es el programa de todos. Oriol Melones. Melones. Ponemos aquí abajo también así. No, pero ahora me gustaría que, cerrando un poco el podcast y demás, que yo espero que todos los que hayáis escuchado o visto este podcast ya han visto que se tratan de muchos temas, de que la persona que esté ahí sentada tiene total libertad de hablar de lo que queramos, de que hemos sacado muchas conclusiones y que también hemos aprendido muchísimo, yo el primero, yo creo que todos, y vuelvo a coger un poco el hilo de donde me había quedado antes, un poco de este reconocimiento de lo que decía, de cómo lo he vivido yo, toda la evolución tuya, y realmente creo que la palabra fighter, luchador, y así no parecemos tan boomers, vamos a meter aquí también, palabras en inglés, así. Yo también animo alguna vez, entiendo que tampoco, si lo hacemos en catalán, tampoco tendría la repercusión que puede llegar a tener, pero sí que alguna vez, si no te importa, hacer el podcast en Sí, No, no, lo sí. hemos pensado, y de hecho hoy yo pensaba que contigo íbamos a hablar en catalán. Bueno, Porque- yo me he adaptado, Pero me ha salido automático y yo creo que hemos ido con piloto automático. No, pero Bueno, yo he entendido. acabem en la català. repercusión. Acabem en català. Vols que acabem en català? Vinga, acabem en català, va. Vols fer un crit perquè el pròxim programa es faci única i exclusivament en català? I es parli d'anime en català. Això m'agrada, un altre programa! Si us ho sabeu, una associació que es diu Som Otaku Boy, Sí. que fan projectes molt xulos, i el dia 4 de maig vindran un seguit de dobladors en català aquí a Can Massaller. Sí, que agafo aquest fil i convidem aquí oficialment, que ja teníem pensat i em sembla que fins i tot ho havíem... Sí, ho has comentat. Otaku Boy, sisplau, vingueu... Això va amb el Dani i el Dani dirà que sí, ja veuràs. Pues sisplau, que aquí sigui una convidada aquí perquè podem parlar també d'això, també de la gran feina que estan fent aquí a Sant Boi, que s'ha de tindre, com tu vas dir en el seu dia, amb un parell de collons, un parell de melons! Però de veritat que aquí queda la invitació feta i, ostres, que això és la casa de qualsevol persona i que No, de qualsevol persona tampoc, aviam si... Aviam A veure, ja arribarem aquí i hi haurà gent canviant-se. Bueno, home, a veure, aquí a libre albedrío, ostres! Però a veure, jo també entenc que la raó de fer el podcast en castellà és perquè té més repercussió, entenc, no? Principalment sí, perquè poder intentar arribar a més gent. El que passa és que el que vam acordar finalment és que depenent del convidat podem canviar el registre com vulguem, perquè com que al final és una cosa nostra, podem adaptar-lo sense cap problema. En principi l'idea a l'idioma mare és el castellà, però no hi ha cap problema en canviar segons el convidat o segons el tema o com ara que ho fem. Jo entenc el canvi i ho respecto, vull dir que totalment d'acord amb això. No, totalment. Bueno, acabant, sisplau, que vull acabar amb el meu discurs honorífic, que sembla que no ho vulguis escoltar, sembla per una vegada que vull dir alguna cosa no vol, ja se'n pots anar, no, però la veritat que lluitador per mi és la teva definició, jo espero que tothom hagi pogut captar aquesta essència que tu has transmès i sincerament jo crec que és un premi per tu, per haver aconseguit on estàs tu ara. Jo crec que la realització que tu has de sentir en aquest moment és total. I també animo des d'aquí que si algú volgués consells de part teva de com has tingut això, o fins i tot si demanen, ostres, profunditzar una mica com ha sigut, que es posin en contacte que es posin en contacte amb nosaltres, que us deu un contacte de més i escolta. I jo encantat de donar el consell.
Totalment. Doncs res, acabar també jo donar-vos les gràcies per la convidat. He estat molt a gust, hem parlat crec que de temes molt interessants i crec que també hem fet una miqueta més visible el tema de la capacitat auditiva, que també és un tema important. No només la capacitat auditiva, sinó també les altres discapacitats que jo crec que també han de ser visibles, no? És una mica el tema. Perquè hi ha molta gent que, com hem comentat, doncs li costa o no sap cómo interpretar el que li pasa. Cerramos el programa, pero no olviden que en el futuro hay más melones para abrir. Invitados insospechados, nuevas historias que fluirán. El sabor de aventura nunca va a morir. En cada episodio sorpresa esperaban, desde risas hasta lágrimas siempre emocionaban. Pero esto no es adiós, solo un breve descanso. Volveremos con más melones en el próximo trazo. Adiós, queridos melones, fue un placer explorar las entrañas de la vida, juntos descubrir. En futuros programas habrá más para degustar. Melones sin fin y nuevos invitados por venir.